Si hay algo en el cual hemos hecho énfasis es en la paz intestinal. Yo particularmente he leído muchísimo y he tratado de tener conciencia que el cerebro y el intestino están ligados, que las emociones influyen en toda esa parte digestiva y que a veces el cuerpo también se inflama. Yo se los estoy explicando de una manera muy informal como paciente, pero hoy tengo a dos grandes invitadas, la doctora Marieli Herrera y la neurogastrónoma Adriana García. Me encantan que estén aquí las dos juntas. Ya ustedes las conocen con diferentes temas, con las alergias, con todo el tema de inmunología. Adriana García nos ha enseñado sobre las intolerancias alimenticias, pero hoy un tema que viene a ser tratado por dos grandes especialistas, paz intestinal. Bienvenidas. Gracias, Mere, gracias. Para nosotras es un placer estar aquí y agradecemos muchísimo esta invitación para presentar lo que yo llamo nuestro bebé, paz intestinal, es nuestra creación. ¿Por qué digo nuestra? Porque hay un lado donde está la doctora Marieli Herrera y un lado donde está la magíster Adriana García. De este lado que está la parte médica. ¿Cómo podemos definir paz intestinal? Porque parece así como algo como que se va más allá. Paz intestinal es un camino, es algo así como la felicidad. Sabes que tú tienes que ir caminándolo y ver de este lado quién está, todo lo que son las sensibilidades a alimentos, la microbiota, las condiciones médicas que pudieran afectar esa paz intestinal. ¿Y de este lado quién está? De este lado está todo el componente incluso de conciencia, porque si lo vemos desde arriba un poquito, la conciencia, el cómo confrontar todos estos cambios que teníamos que hacer en nuestras vidas, cómo transitar ese camino desde una conciencia un poquito más elevada, ¿no? No desde el hacer por hacer, sino también desde el ser, las emociones, por supuesto, la alimentación y toda la conexión de la alimentación, de las emociones con la alimentación, el cómo nos sentimos, por supuesto también a nivel de conciencia, la respiración, la atención plena. O sea, esa conexión, vamos a decirlo así, cuerpo, mente, espíritu, ¿no? Para poder sentir paz intestinal. Doctora Marieli, le pregunto, y a lo mejor es una percepción propia. Yo últimamente escucho en todos lados, es que estoy intolerante, es que no puedo comer pan, es que no puedo comer pasta, es que todo me enferma, es que tengo el estómago inflamado, es que me salió un picor, es que se me cayó el cabello y no puedo ni siquiera comerme una pastica. Yo siento que cada vez más personas se quejan sobre esto. ¿Hay algún motivo? ¿El cuerpo ya está colapsado? ¿Ya nuestro sistema inmune se lee distinto? ¿O es que la microbiota se volvió loca para todos desde hace tanto tiempo que estamos consumiendo tóxicos? Es que justamente, Meredith, ese es el tema. Porque paz intestinal es el camino de mi vida. Yo me di cuenta que simplemente con buscar las alergias, con buscar las intolerancias, después apareció la microbiota, después apareció toda la neurociencia. Yo dije, pero aquí falta más. Y fue cuando agregamos todo lo emocional. Y este proyecto nació hace 6 años, cuando todavía nadie hablaba de intestino-cerebro. Porque yo sentí, en el momento que yo me tranquilicé en la vida, que aprendí a meditar, fue que realmente todo lo médico empezó a funcionar. ¿Por qué está en aumento, Meredith? Porque el día a día, cada día está un poco más difícil. La pandemia afectó mucho esta paz intestinal. Y esos dos lados, Adriana Marieli creó ese centro, que es corazón. ¿Cuál es el eje de la paz intestinal? Que esto es importante. Corazón, cerebro, intestino. Es decir, el corazón de primero. Y esa es la historia que nos llevó juntas a crear todo el concepto de paz intestinal. Cuando tomas conciencia, en el caso tú como magíster, como especialista en esta alimentación, que yo diría alimentación del bienestar, y tú dices, oye, es que ya yo no quiero que cada vez que coma me sienta pesado, me enferme, estoy hasta aburrido de comer lo mismo, siempre pan, 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 o pasta, 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 roja, 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 ahora parezco un globo, me siento malísimo. ¿Cómo cambiar en estos momentos la conciencia de la alimentación y de además cuando llevamos una rutina en la que estamos comiendo con el celular en la oficina o apurados siempre, como esas emociones o como late el corazón está influyendo en la alimentación o en el mal comer y además me está enfermando?
¿Cómo has hecho, Adriana, para cambiar ese concepto y disfrutar de los momentos de la comida y entender que es bueno, sabroso y barato? Mira, hay dos cosas importantísimas y te lo voy a hablar desde mi experiencia, ¿no? No desde el término técnico, después sí te comento algo técnico, pero primero, cuando yo empecé a hacer mis cambios, me pasaba eso. Empecé a sentir cosas en mi cuerpo, en mi organismo, en mi caso también a nivel de piel, sobre todo, con el tema del gluten, con las sensibilidades, con los lácteos, huevo, todo eso, pero llega un momento en el que el día a día nos arropa, un poco lo que estás hablando tú, tantos tóxicos, el televisor, el celular, el trabajo, el ajetreo. Entonces, en ese momento, en ese tiempo que yo me voy moviendo y que a muchas personas les pasa, no escuchamos el cuerpo. Es cuando pasa algo que te toca o el talón de Aquiles o como en criollo decimos te mueve la mata o te hace tocar un poquito de suelo o te mueve, te conmueve o te algo que te esté moviendo fuerte. Es cuando tú realmente dices, epa, ¿qué está pasando? Claro, en ese punto no necesariamente tú entras en conciencia y dices, ya, tengo que hacer un cambio de alimentación, tengo que hacer esto, esto y esto, no. Justamente la vida te está diciendo, tienes que cambiar algo de lo que estás haciendo en tu día a día que no te está funcionando. Y muchas palabras se utilizan, hoy en día dice, si tú quieres ver resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces allí a mí hay digamos, una forma de verlo como un dron, ¿verdad? Verte a ti mismo como un dron. O sea, tú dices, todos estos síntomas que estoy sintiendo, malestar estomacal, afecciones en piel, incluso respiratorio, me siento incómoda, de repente me siento como agotada, ¿qué me está queriendo decir esto? Si me echo un poquito para atrás o me pongo a un ladito, ¿qué me puede estar diciendo esto a mí? Entonces, allí es cuando tú dices, ¿qué quiero para mi vida? Claro. ¿Qué quiero? ¿Y hacia dónde voy? ¿Con quién quiero estar? ¿Qué quiero hacer? Entonces, cuando te empiezas a plantear esas preguntas poderosas, es cuando tú dices, ok, ¿y si me muevo por este camino? Y tienes que experimentar, o sea, nadie tiene la verdad en sus manos, tienes que experimentar, tienes que ir por aquí. Si sigo estos guías, ¿en qué me pueden ayudar? ¿Puedo hacerlo solo? ¿Puedo hacerlo sola? ¿O necesito personas que me acompañen? Eso pasa en consulta, doctora Marieli, cuando una persona dice, es que fue al gastro, es que fui al endocrino, es que fui al médico internista, es que fui al cardiólogo y todo el tiempo tengo un pero en mi cuerpo, tengo un malestar. ¿Cómo sabemos o cuáles son los primeros síntomas que ya tú los acabas de más o menos nombrar, pero quisiera verlo desde la parte médica, desde la inmunología en este caso, o desde especialista en microbiota y alergias? Cuando tú dices, cariño, o sea, lo demás está en desequilibrio porque tu intestino no está en paz, está en guerra. Sí, es que eso es lo interesante de trabajar en equipo. Yo siempre siento que un caso puede tú no sabes hasta que tú no estudies cuál es el punto que te está quitando esa paz intestinal. Por eso es tan importante conocer tus sensibilidades, cómo está tu microbiota. Tendrás un hongo en el intestino, será un parásito, o sea, es decir, la parte médica. Pero ¿qué pasa? La medicina siempre busca la pastilla. Entonces tengo un parásito, desparasito. Tengo un hongo, uso, y te das cuenta que solo eso no es. Recordemos que el intestino es el segundo cerebro, así lo dicen, a mí no me gusta llamarlo así. Es el segundo sitio con más neuronas, es decir, que las emociones tienen una estación en el intestino. Entonces muchas veces cuando trabajamos juntos, porque no hay que quitarle mérito a todos los médicos, yo no se lo quito porque es lo que hago todos los días, pero cuando yo conocí a Adriana y empezamos a trabajar en equipo, vi que el resultado era mucho más efectivo, la paz intestinal llega más rápido y es cuando el paciente decide ser el paciente quien toma el timón de su vida, no el doctor. La gente me llega, doctor, ¿usted me va a curar? Y digo, yo, esa es una decisión que primero tienes que tomar tú. Ahí quería acotar algo importante, que lo que está también ligando lo que está diciendo Marieli, que para que tú puedas entrar en conciencia y saber hacia dónde vas, tienes que saber dónde estás. Okay. Entonces, claro, cuando tú vas al médico, y lo digo yo como paciente, o sea, cuando voy al médico y me dice, mira, tú está pasando en ti esto, esto y esto y esto. Cuando salgo del médico no entiendo muy bien. Entonces, el buscar comprender qué está pasando dentro de mí bajo estas premisas, digamos, me va a ayudar a buscar soluciones hacia adelante. O sea que la paz intestinal se trata, uno,
de conocer el diagnóstico médico. Por supuesto, esto no es que, ay, qué bella es la vida, voy a sanar mis emociones y no le presto mucha atención. O sea, tiene que ir de la mano esa parte médica, la parte alimenticia y, por supuesto, conectar con las emociones. Si tienes que ir a terapia, si tienes que respirar, si tienes que hacer ejercicio, bueno, hazlo, porque la pastillita nada más te puede servir un tiempo, pero yo creo que después se vuelve a ese ciclo a cualquier edad. O sea, estamos hablando de niños y de personas adultas. Es lo mismo. Sí, es que la paz intestinal engloba muchísimas cosas. Fíjate que hasta en niños, ya que nombras a los niños, un trastorno en su estructura, un trastorno osteopático puede generar que un niño recién nacido tenga la nariz tapada. Si un niño tiene la nariz tapada porque su estructura craneal la deformaron en una cesárea, ¿cómo va a pegarse luego al seno de la mamá? Si no se pega al seno de la mamá, luego tiene disbiosis intestinal. Y ahí empieza el circuito o el círculo vicioso. Hasta la adultez. Hasta que llega un punto que dice, ya va. Y es el paciente, porque si tú vas al de la nariz nada más o al del estómago nada más, cada quien ve su lado. Lo bueno de la inmunología es que es una ciencia que engloba todo el cuerpo y eso es ventajoso a la hora de abordar el paciente. Pero muchas veces si la emoción, fíjense que yo un bebé trato a la mamá, porque muchas veces la mamá... Entonces, hasta en ese punto, como yo llamo, hay una frase que me encanta utilizar, que es limpiar la teta. O sea, que ese acto de la lactancia esté limpio. Generar paz intestinal en la mamá, genera paz intestinal en el bebé. En el bebé. Y en el entorno. En el entorno, porque además una persona que comience a trabajar el equilibrio en la alimentación, en la paz intestinal, yo creo que les va pegando, lo voy a decir mala maña, pero al final es buena, de irse alimentando mejor. En mi casa ha sucedido que ya aprendí de ustedes a comer distinto, he sanado muchísimas enfermedades y ustedes lo saben, o patologías, pero entonces ahora tengo a mi esposo y a mis hijos pegados ahí en la nota y hasta a mi mamá de comer distinto, y por eso queremos compartir toda esta información con ustedes aquí. ¿El estar desesperado como paciente o el sentirte enferma te llevó a estudiar neurogastronomía, especializarte en toda esta materia? Además eres bióloga, y entender que más allá de la ciencia había algo que tenías que hacer. Sí, definitivamente. A mí esa desesperación que tú estás hablando, ese no entender qué está ocurriendo en mí, lo primero que me hizo fue ir al tai chi y a la meditación, a ir hacia adentro. Fue lo primero, o sea, fue el primer paso que yo di, porque todo se mueve y tú no sabes hacia dónde vas. ¿Y te sentías enferma? Yo sentía, bueno, desde niña yo tenía asma, tenía afecciones a nivel respiratorio, pero también el tema a nivel de piel me incomodaba. Y a mí, hubo un periodo de quiebre en mi vida que fue una parálisis facial. Y eso a mí me movió por completo, y yo siento que justo eso fue lo que me llevó hacia adentro. Porque ese corre, yo usaba un reloj que veía cada rato, estaba pendiente, estaba como muy montada en el tiempo. Y entonces eso también me hizo a mí frenar. Dijo, ya va, ajá, ¿qué está pasando? ¿Cómo te estás moviendo en tu vida? ¿Y hacia dónde vas con todo esto que estás moviendo? Entonces a mí me ayudó y me ha ayudado muchísimo el tai chi, el qigong y la meditación. Luego fui avanzando, porque en ese momento yo estaba todavía en pregrado, o sea, para no contar toda la historia, pero estaba todavía en pregrado, pasando por graduarme para licenciada en biología. Y eso me fue como que abriendo mis sensaciones, mi mundo. Luego que me mudo a mi casa con mi pareja, es que conecto con mi sensorialidad. Ahí es cuando empiezo a conocerme también con el sentir el alimento, el confrontarme también con una alimentación que yo venía de casa. Entonces, ¿qué haces, Adriana, con esto? ¿Qué te hace bien a ti? Y luego cuando entro en la neurogastronomía, digo, no estoy sola en el mundo. Es aquí. No estoy sola en el mundo, y empiezo a integrarlo todo. Empiezo a comprender que eso va más allá del alimento. Yo en ese momento pasé por, yo estaba trabajando como bióloga y estaba haciendo pasapalos por un lado, en paralelo. Y ya empecé a integrar, yo dije, esto va más allá de decirle a otros cómo sientes, cómo percibes el alimento, lo estás disfrutando desde mí. Yo te voy a decir algo y romper un poco el protocolo del programa.
Yo nunca digo, ay, gracias a Dios que te pasó algo malo, jamás desearía que alguien estuviese enfermo, pero gracias a esas patologías tenemos una excelente neurogastrónoma, así que gracias Tal por cual. llegar a la meditación y sentirte mal. Disculpen, suena rarito, pero es que quiero agradecerle porque consiguió un camino que nos ha ayudado a todos. Gracias, Adriana. Gracias por verlo. Marieli, paz intestinal. ¿Cómo llevamos este proyecto y a quién va dirigido? Bueno, todo empezó en una entrevista de radio. A mí me estaban entrevistando, era sobre rinitis. Ujú. Y yo empecé a hablar de que el intestino, el sistema inmune estaba acá, pero las emociones. Entonces la entrevistadora, y de repente, es como, hay que tener paz intestinal. Y surgió él y sentí que se abrió una luz en el cielo, lo que llaman aha moment. El portal. Y a partir de ahí, entonces, es que decir paz intestinal en la gente genera como un, sí, yo quiero tener paz intestinal, porque paz intestinal, ¿qué va a generar? Va a generar que mejore tu respiración, va a generar que mejore tu cabello, va a generar que mejore tu piel, que mejore tu estado de ánimo, que duermas bien. O sea, a partir de este concepto se logra de verdad un bienestar. Y empezamos a hacer el proyecto que empezó en el año 2018, hicimos un curso online donde... Y además yo empecé a darle a los pacientes a Adriana. Y yo, Adriana, pero enséñale a la gente a cocinar. Yo empecé por ahí. ¿Qué me iba a imaginar que iba a enseñar a la gente a respirar? Que iba a enseñar a la gente a meditar? Y yo, en serio. Y los resultados fueron más Con tus efectivos. pacientes. Que darle un menú a un paciente. Mira, no puedes comer gluten. Entonces la gente llega a la casa y ahora ¿qué como? Entonces, y angustiado. Entonces ya eso hace que lo que sea, la enfermedad de base no se mejora. Entonces yo me di cuenta que cuando Adriana trabajaba las emociones y a la vez los cambios de alimentación, el resultado era multiplicado por 20. Y así nace Paz Intestinal. 6 años, de hecho, cuando yo empecé en el Instagram, mis entrevistas eran Paz Intestinal y Rinitis, Paz Intestinal y Pediatría, Paz Intestinal y así. Y después entonces se durmió, vino la pandemia y ahorita sentimos que es el momento perfecto para retomar este proyecto, que es un proyecto gigante, porque queremos que todo el mundo se entere que es cómo vivir la paz, cómo integrar en la vida la paz intestinal. Podemos enseñar, y digo podemos, ¿ok? Porque me incluye aquí como si yo estuviese en ese team, pero no importa. Claro. Podemos enseñar a las mamás de esos niños que a lo mejor ya tienen problemas alimenticios o de alergia. Podemos ir nosotros porque me duele hasta el alma y estoy inflamado, aumento de peso o pierdo peso, tengo distensión abdominal, tengo melasma, porque yo cuando llegué con el melasma y la rosácea, tú me dijiste, ok, eres intolerante ya, listo. Yo, ok, gracias, tienes cándida. Y yo, que ¿en serio? ¿Las manchas? Pues sí, señores, ha mejorado. Se puede dirigir a aquellas personas que tienen alguna enfermedad crónica y que necesitan también sanar su intestino porque han tomado muchísimos medicamentos, porque han estado hospitalizados 1000 veces y ya cualquier cosa que comen les cae mal. Y también pueden ir médicos y terapeutas para aprender un poco más y ayudar a canalizar las enfermedades en sus pacientes. Claro, es que paz intestinal es para todo público, es para el médico que está acostumbrado al lado médico y quiere enterarse que está a este lado, y es para el paciente que quiere buscar de verdad tener el control de su salud. ¿Ok? En paz intestinal caben muchas especialidades, no solo médicos. Caben el pilates, por ejemplo, la biodanza, el deporte, porque paz intestinal no es solamente ver cuáles son, o sea, lo que hago yo, lo que hace la doctora o lo que hace Adriana. Se pueden integrar muchos especialistas, se puede integrar Meredith, porque el trabajo espiritual es parte de la paz. Tú eres parte de paz intestinal. Tú has sido una maestra para nosotros. Gracias. Entonces todos podemos integrar. Fíjense que mi historia es un poco más rápida. Yo pesaba 200 kilos, tenía rinitis, tenía alergia. O sea, esas enfermedades de Adriana. Y eres doctora. Y soy doctora. Y buscando camino, Dios me puso a los niños autistas en mi camino y ellos fueron los que más me enseñaron, para que tú veas. No la medicina convencional. Qué bueno saber eso, de que yo creo que ahora como pacientes debemos tratarnos más que como pacientes, como seres integrales. Tomarme la medicina, hacerme los exámenes, seguir un plan alimenticio, pero también buscar cosas donde podamos liberar las emociones. ¿Cuál es el antes y el después de esas personas que ya han pasado por este programa de paz intestinal, Adriana, en tu caso? Mira, te voy a hablar de una muchacha que recientemente me mandó un correo hermoso. Y ella me dice, Adriana, has transformado mi vida. Claro, ella me lo dice a mí. Cuando ella sigue escribiendo y dice, claro, entendí que como estaba llevando mi vida no me funcionaba.
ella dice, me transformaste la vida, pero a la vez ella reconoce en ella que los pasos que ha dado en un mes, que los pasos que ha dado en un mes le ha permitido ver mucho más allá de lo que ella estaba viendo antes. Que incluso a ella misma ha visto cómo ha impactado sin querer queriendo en su entorno. Como ella misma incluso ha sentido que ha pasado ese umbral de miedo hacia la puerta de la cocina. ¿Ok? Porque también eso pasaba. No entro, no paso para la cocina, no me gusta cocinar, tengo temas de familia, tengo temas de mamá. Ella misma empezó con todo el trabajo que veníamos haciendo y por supuesto trabajando ella internamente a entender cuáles eran sus problemas, que no era solamente la alimentación, que le estaban más bien entorpeciendo, ensuciando su relación con la alimentación. Entonces cuando ella pasa a la cocina y se confronta con esto y lo ve ¿cómo sería la palabra? Como que se concilia con eso, todo fluye. Todo comenzó a fluir y empezó a sanar, me imagino también. Sus exámenes deben estar mejor, menos medicina. Sí. Y es que sale hasta más barato, ¿vale? Gastamos menos en exámenes y en cosas. Y no tienes que estar metido en el médico todo el día, qué aburrido. Yo le digo a mis pacientes, yo te doy la herramienta para que tú seas tu propio médico, ¿sabes? Aprende paz intestinal. Dentro de pocos días, yo ahí sí me incluyo. Sí, yo voy a estar como madrina de un bebé. Sí. Por favor, hagan la invitación y gracias por la confianza de, oye, serme parte de un proyecto, como ustedes decían, integral, en lo que puede estar de mí, de este programa Astros, para dar esta información de sanación tan importante para que ellas, mamás, con niños que hayan sido diagnosticados con el autismo, para aquellas personas alérgicas, para todas aquellas personas que están enfermos, este programa y este proyecto se hace para ustedes. Hagan la invitación, por favor. Bueno, yo quiero invitarlos, es dentro de 3 días, hoy es 8, es el 11, en el Hospital de Clínicas Caracas, el auditorio, en el piso 9, vamos a estar 4 expertas, porque Adriana y yo somos las creadoras de Paz Intestinal, pero vamos a invitar a 2 expertas. Y, por supuesto, Meredith va a ser nuestra moderadora. Bravo, aplausos. Gracias. ¿Quiénes son estas expertas? Viene Mercedes Benadivas desde Estados Unidos, ella es nutricionista, pero es una nutricionista especial. De hecho, su charla va a estar dedicada a la mujer, porque para nosotras la mujer es la clave para la salud de la humanidad. La única manera de prevenir autismo es que la mujer tome conciencia de la importancia de su salud. Y va a venir de Valencia, Venezuela, Valentina Prestato, que ella es osteópata, porque el tema estructural, visceral, muchas veces va más allá de un trastorno de la fisioterapia como tal, sino un trastorno funcional del cuerpo. Valentina es doctora en osteopatía. Ella hace osteopatía estructural, la pierna, la cabecita del bebé que no encaja, pero también es osteopatía visceral y osteopatía emocional. Entonces es un universo que ustedes no tienen idea. Por supuesto, Adriana y yo vamos a estar hablando y Adriana les va a anunciar el regalo final de ese evento. Sí, la sorpresa después luego lo van a ver, pero también un punto importante allí es que, así como estamos hablando de las emociones, yo quiero que las personas sientan en carne propia, en su propio cuerpo, cómo las emociones pueden influir y pueden afectar hasta incluso en cómo sabe su comida. ¿Cuáles son las redes donde pueden conseguir la información, Adriana? Paz Intestinal, se llama @Paz Intestinal. Por allí abrimos una cuenta específicamente para comenzar este proyecto y esta es la primera jornada, la primera de muchas que vienen adelante. @Paz Intestinal, nos vemos, allí tienen toda la información. Adriana García, Marieli Herrera, gracias porque ustedes están gestando un bebé que yo creo que va a crecer muy rápido. Así que gracias, gracias, gracias. Nos vemos el 11 de julio, @Paz Intestinal. Mil bendiciones a ustedes en casa. Es tiempo de sanar cuerpo físico, mental y vibracional, porque somos seres integrales. Y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.